Bien, ya estamos. Ya estamos transmitiendo. A ver, no sé por dónde estaremos saliendo, porque tengo un lío bárbaro en la compu, pero ahí está, creo que acá. Por algún lado salimos, Sandra. Sí, sí, sí. Lo que estoy chequeando es que no me salte el audio, pero bueno, creo que ya estamos bien. Perfecto. ¿Cómo estás, Alicia? Bienvenida. No, ahí me saltó. Qué lindo estar acá. No, ahí está, listo. Espérate que no sé lo que hice, pero ahora estamos. ¿Me escuchás, no? Sí. Yo te escucho y te veo perfecto. Bueno, ahora sí. Tuve que sacar una de las pantallas porque me replicaba el audio, entonces, bueno, directamente la saqué. Pero creo que estamos saliendo. Espérate a ver para chequearlo. Sí, acá tengo la pantallita. Bien, ¿sabés qué pasa, Alicia? Que es la primera vez que transmito en directo desde esta cuenta de YouTube, que es la que yo armé para mi papá. Está bien, está bien. Bueno, Siempre vos que no sos salimos, todo esto, yo no, yo participo y no sé tanto. Y vos sabés que acá en Mendoza, te comento así cortito, estamos con un cambio climático, verdaderamente se llama así, porque de pasar de 39 grados prácticamente, ayer hizo frío, nos levantamos con menos de 10 grados a la mañana y la máxima no fue mucha, ¿viste? Y el cambio, y hoy de nuevo, ahora está subiendo la temperatura, o sea, y estas alteraciones, ¿viste? Les cuestan a las plantas, nos cuestan a nosotras, a los animalitos, y nos sí, cuestan a nosotros, ¿no? También. es una ola polar en todo el país. Y ¿sabés qué? Nevó en la provincia de Buenos Aires. Mirá vos. Amanecieron, viste, en las sierras, creo que en la Sierra de la Ventana, Ah, por esa mira, zona. Amanecieron los picos nevados. ¿De cuándo? y mucha gente nunca había visto la nieve. No. Así que bueno, si la nieve no va a Mahoma. Y la tierra está cambiando y la madre Gea se está sacudiendo, ¿viste? Sí, Se sí, sí. está sacudiendo. Por todos lados, sí. Urano en Tauro, y había unas cuadraturas, me parece, ¿no? Bueno, la despedida de Saturno de Acuario, que en grado 29 y ahora en pocos días entra en Piscis. Y vos sabés que los grados últimos, el último grado, que del 29 va al 30, ¿no? Cuando hace 29 y los 60 minutos ya está en el 30, que es el 0 grado del signo siguiente, tienen una fuerza muy grande. Entonces, se está despidiendo Saturno de Acuario y de la cuadratura con Urano, Claro. y se corre a Piscis. Así que bueno, y por otro lado, Plutón está también ya muy en el último grado, en 29 también, de Capricornio, y va a entrar a Acuario a fines de marzo. Así que movidito, movidito, movidito. Así que bueno, vamos a bailar milonga, porque en realidad estamos hablando de astrología y dirán, bueno, ¿por qué hablamos de astrología en Constelando Tangos? Bueno, la astrología está hecha de constelaciones también. Otro tipo de constelaciones. Pero Son, claro, claro. Y aparte porque somos astrólogas, entonces cuando uno es astrólogo, bueno, y yo también, cuando soy astróloga hablo de tango, y cuando hago un programa de tango hablo de astrología. es así, es así. Soy coherente conmigo misma. No, una no puede dejar de ser quien es así, completa. Y bueno, Claro, justamente el tema de hoy es los tangos y los signos astrológicos, ¿no? Como para ver un poco, si bien, bueno, hemos hablado otras veces en el programa acerca de Escorpio en el tango y del signo de Cáncer, pero vamos a ver cómo están todos los signos aspectados con el tango. como que en las letras se reflejan, ¿no? La astrología se refleja en todo.
y quizás el análisis de muchas letras de tango nos lleve a ver los conflictos y las situaciones que habría para constelar tangos, ¿no? Totalmente. Y esto que nosotros decimos que en el inconsciente personal o familiar de cada uno de nosotros hay un tango, hay que ver qué tango es, ¿no? ¿Cuál es ese tango que está ahí vigente bueno, para algunos no podemos decir tango, tenemos que decir un montón de tangos, porque un repertorio de tangos, como en mi caso, los tangos de mi viejo, pero cada uno tiene un tango que de alguna manera lo ha marcado, lo ha asignado, ese tango que repitió, que sintió repetir en su casa, ese tango que sintió en un momento que lo conectaba con su pasado, ¿no? Que le revivía experiencias propias de los primeros años de la vida o de la vida intrauterina, porque puede ser que la mamá escuchara tango Claro. y, el niño o la niña lo que fue, en el seno materno escuchara esos tangos, ¿no? Y cómo lo pueden haber marcado, ¿no? Cómo lo pueden haber, eh, cómo le pueden haber dado, sí, marcado en el sentido de señalado un surco, ¿no? Para Sí. que ahí pasan las vivencias y demás. Bueno, y vos dijiste que ibas a preparar una serie de letras y Preparé, ahora... sí, sí, sí. Aclaro que, bueno, que esto, digamos, tiene como una parte cómica, graciosa y otra parte profunda. La parte graciosa es la mía, Ah, bueno, porque no me digas realmente, que vamos a hacer la comedia y la tragedia. y más o menos, Las dos porque, partes. porque hay tangos que de tan trágicos son graciosos, llegan a ser graciosos porque, bueno, para nosotros también que es un lenguaje que no es habitual, ¿no? Para la gente que no somos de los bueno, ya nadie, ¿no? De los tiempos originales, pero a veces y también hay tangos graciosos. Pero bueno, también hace gracia un poco cuando buscamos la correspondencia de a ver qué tangos le tocan a cada signo, porque por ejemplo, yo estuve buscando para Aries, y en Aries uno de los tangos que me pareció era Ave de Paso, Ajá, la luz de claro. un fósforo. Yo pienso, sí, hermoso, tango, es una maravilla ese tango con música de Charlo, letra de Cadícamo. Ha llegado el momento, querida, de dejarte, quién sabe hasta cuándo. Claro, vos decís porque el ariano es un poco picaflor, pica y se va. Pero ¿sabes qué le encuentro yo a Ave de Paso? Un romanticismo que no es tan ariano. Mm, La situación es ariana porque él se está despidiendo, uno de los dos se está despidiendo del otro, ¿no? Y claro, dice que es un ave de paso. sí. Está bien, está lindo eso, pero a mí me parece que el ariano no es tan romántico, y acá hay un profundo romanticismo. El ariano es más de acción, es más de, pero lo otro, vos tenías otro tango, ¿no? Me El otro que dijiste había otro. visto, más que nada por el título, que es La luz de un fósforo. Ah, sí. Claro, porque fíjate que dentro de los signos de fuego, Aries, Sagitario y Leo, se dice que Aries es la chispa que enciende, o sea, es el fósforo, que Claro. Leo es la torcha y que Sagitario es el fuego de las brasas, que permite la cocción y permite, bueno, la transformación. Y sí, esto de la luz de un fósforo fue nuestro amor. Ese me parece más Más ariano, propicio. todo el ambiente de la letra. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Y para Tauro? Y para Tauro ya te digo, para Tauro había pensado eh, que puede ser, viste, yo lo relacioné con lo sensual. Entonces, por un lado, el baile,
en el tango es muy taurino, porque es muy sensual, es muy físico, Aparte de la digamos. posesión, porque Tauro es posesivo, sos mía, ¿no? Sos Sí, mía o sos mío, ¿no? No me sí, lo sí, quiten, es mío. De la misma manera que para Tauro no me saquen este asiento que es mío, y claro. este va es mío. La posesividad del Tauro y los celos taurinos, los celos son muy fuertes en Tauro. Ahí, ¿cuál encontraste? A ver. No, había buscado, no, de celos no se me había ocurrido de celos, porque el tango celos me parece que es instrumental, ¿no? Ese que Claro, es la cortina nuestra, es ese tango. sí, sí, claro, claro. No, no, pero a ver qué letra podría. Se me ocurren unas terribles, pero bueno. Pero vos habías dicho otra cosa con Pasional, el... me gusta pasional para Tauro, porque también, a ver, Tauro-Escorpio es el eje sexual del zodíaco, entonces Claro, pasional me suena Tauro. Mirá, se me está ocurriendo ahora. Pasional me suena taurino. sí, ¿Sabes y la también letra? Yo estoy de mudanza, dejé el libro con las letras de tango por otro lado. igual lo podemos buscar, espérate, si me das un segundito, Para ver ¿eh? un poquito la letra. Sí, vamos a ver. Yo había pensado también, en general, los tangos que describen, ¿no? Por ejemplo, los que describen a la mujer con tanto detalle, ¿no? Esta de, por ejemplo, la de los mareados, rara como Claro, como encendida. encendida, que vive viendo loca y fatal. Bebías de- en el favor del champán. Claro, pero ahí están un poco con el alcohol, hay que buscar algún signo que quiere evadirse de la realidad. no, está Lo bien veo. pasional, acá lo estoy leyendo. Tengo los anteojos rotos, entonces esto me complica un poco. Esto, no sabrá, ¿te crees que te lo cante? Dale, 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 cantá lo que vos lo cantás bien. A ver si me sale. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir 1000 veces de ansiedad, ni podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, acá no me acuerdo bien cómo era la música, pero tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón. Sé Eso que es me hace taurino, eso arder es taurino. Sí, sí, y sí. sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. Y esto es Está, claro, es bien el eje Tauro-Escorpio. Esto ¿eh? es bien el eje Tauro-Escorpio, tiene mucho de Escorpio también. Escorpiano también. Estás clavada en mí, te siento Esa, en latir. A abrazador ver, de mis sienes, estás clavada en mí, te siento en el latir, abrazador de mis sienes, te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. qué lindo Es cantás, hermoso. Sandra. No, me encantó. Gracias. A mí me encanta cantar porque soy un desastre. Pero sí, A sí, es veces me muy... sale un tango muy sentido y otras veces me voy para cualquier lado. Bueno, Pero, y aparte que tenemos con nuestros invitados tenemos eximios cantantes y entonces no nos podemos dar el lujo de hacer un papelón. Bueno, yo sí, me tomo ahí el tenemos, atrevimiento. quizás el eje Tauro-Escorpio ya esté dado, ¿eh? Sí, Porque Escorpio. Pero como habíamos dicho, los tangos de papá son escorpianos, con la culpa, con todo, ¿no? Estoy pagando mi culpa. Borracho, sin razón, perdido, ya no tendré. Él se culpa a sí mismo por haber perdido el amor, ¿no? Esa culpabilidad es escorpiana. claro, Es yo para escorpiana. Escorpio, Felicidad. sí, yo Perdón. para Escorpio había elegido sombras nada más. Ah, Quisiera bien. abrir, quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies.
para Sí, poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. sí, 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 eso es. Tremendo, Y el un, escorpiano de mi hijo, claro, claro, sí, un sí, sí, eso es. plutonazo. Pero el otro pasional también, porque es el eje, ¿no? De sexualidad, de posesividad, sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿qué otro tenemos? Me encanta esto. Géminis. En Géminis se me había ocurrido como un tango así más racionalista, ¿no? Entonces se me había ocurrido, por ejemplo, Cafetín de Buenos Aires, ¿no? Donde aprendí filosofía, dados, timba, es como muy, todo lo que aprendió es bastante racional. Un eh, café. sí, Claro, claro. es donde se va a discutir el café también, ¿no? Donde se va, Se va a charlar la mesa de café donde se tratan todos los temas, ¿no? sí, Pero, porque puede ser también el personaje, ¿no? El geminiano. Y a claro, mí se me ocurre en este momento, estoy pensando en voz alta, no claro, tengo sí. nada Estamos jugando. claro. A mí se me ocurre, Discépolo, ¿no? En Chorra, ella, la chorra. No porque los geminianos sean chorros. No, no, no. Sí. A ver, por favor, siempre hay en cada signo una persona de la conciencia baja de ese signo y una persona de la conciencia alta de ese signo, en Sí, todos los signos. Entonces está el Géminis bajo y el Géminis alto. El Géminis alto puede ser un intelectual brillante, ¿no? Y un comunicador, un periodista comunicador, que despliegue las ideas y las comunique, porque el aire es comunicación. Pero un Géminis bajo es un estafador, claro. Un punga, es un el punga mentiroso. también. Entonces, chorra, vos, tu vieja y tu papá, buscar la letra de chorra, hagámosle Ay, un la vamos a homenaje buscar. por lo grande para todo. Yo había Eh, pensado más, viste, como es más intelectual, pero es verdad lo que decís, porque es Mercurio, es como eh, la esa es parte, juguetona también, ¿no? claro, Acordate que en el mito, Mercurio le roba, Hermes en la mitología griega, Mercurio en la romana, le roba la lira a Apolo, claro. le roba las vacas a Apolo, bueno, y era protector de los ladrones, el Hermes, era protector de los ladrones también. Claro, claro. Hace para todo. Acá, eh, acá esta parte. eh, si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no es a mí que me cachaban tu rebusque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la 33, la comisaría. Y esta es la parte más geminiana, ¿no? He sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me engrupiste vos. Vos Me sabés que encanta. El Géminis bajo tiene eso, miente y te crea historias, ¿no? Yo te puedo contar así de un geminiano joven que yo conocía, que nos tuvo engañadas a mi hija y a mí con lo que tenía y venía deprimido porque perdí la finca con no sé qué y nunca había tenido esa finca, ¿viste? Nada, Deliraba con todas esas mentiras, se lo creen. Hay como una situación bastante, a ver, que no hacemos diagnósticos psicológicos, pero se me semeja mucho a la mitomanía, claro. ¿no? Este venía y contaba de esa finca donde que tenía plantaciones de no sé qué y que había perdido todo y que por eso estaba deprimido.
¿no? La fortuna que había perdido. Nunca había tenido nada, Y nada que ver. esa figura es bastante común en el tango, del tipo, el niño, el que se la da de niño bien, de dandy, y que en realidad es Claro, no soy presumido, exactamente. Que tenés berretín, claro, 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 sí, sí, sí. Pero Chorra, a mí me sonó el personaje de Chorra como que encajaba en una geminiana baja. claro, porque es una engrupidora. Lindo. Me Bueno, ¿qué encantó, otro? me encantó. A ver quién sigue. De cáncer, hay Bueno, varios. ¿Cómo? la mamá. Sí. La mamá y también hay varios, bueno, tangos y valses que hablan de la casa, ¿no? El caserón de Texas, Ay, es sí, como la nostalgia de la casa, la casa, perfecto, me encantó eso. la La casa casita de mis materna, viejos, casita de mis viejos. Sí, estamos con Cadícamo hoy. Claro, la casita de mis viejos, exactamente. Barrio tranquilo de mi ayer, en un triste atardecer a tu esquina, vuelvo viejo. Claro, y vuelve. Y encuentra a la madre que está pobrecita, yo la hallé enfermita, ¿viste? Bueno, toda esa historia. Bueno, todo, ¿no? De pobre mi madre querida, ¿no? claro, claro, todos los que hablan de la madre, Todos los que hablan de la madre y de la casa, como vos muy bien decís. Ese es cáncer. Qué bien está representado el tango, el signo de cáncer en las letras de tango. Y vamos con sí. Leo, vamos con Leo. Bueno, en Leo se me había ocurrido fanfarrón, Ah, mira. porque Leo también tenía otro que era como más elevado, pero espérate que lo voy a buscar. ¿Dónde está? Esperá que los tengo a todos juntos, los tengo todos mezclados. ¿A dónde está fanfarrón? Ah, no, este es otro que podría ser parecido, pero lo veo más espérate, que no lo encuentro, fanfarrón. Los tengo, acá está, Claro, fanfarrón. un hilo No, pero bajo, este también es geminiano, ¿eh? es geminiano, vos sabés que lo veo más, al fanfarrón lo veo más geminiano, el leonino lo veo con mayor autoridad, con mayor paternidad, con mayor, es el rey, es el que se muestra, es el que brilla, es el que, a ver Ahí, quién, ¿qué tango podría ser? cuál tango no se ocurre, che, en este, así, en el aire. Yo te dije, déjamelo preparar y vos dijiste, no, 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 que tengo Bueno, no importa. calma. Seguimos con el que viene, ya se nos va a ocurrir. Se me había ocurrido también de Leo las mujeres, ¿no? Estas mujeres que brillan, que son, viste, las Ah, que están sí, en. sí, 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 claro, claro. Este, ¿Y quién se te ocurrió algún tango? no, pero lo dejamos para después, lo vamos a buscar. Lo pensamos, lo dejamos y que surja así del inconsciente nos venga la Claro, respuesta. porque también hay algunas mujeres que son, que en realidad, que son florcita de fango, ¿no? Que son, que también son como pobres, venidas a más porque no como el varón que te acamala, tenga pesos duraderos. Claro, Pero claro, claro, del Negro Flores se está citando. Claro, ya nos viene algo que lo represente, que represente. Leo tiene esa autoridad y tiene ese poder personal y se hace un lugar y se da un lugar, eh, aunque no tenga, aunque no tenga digamos, ni autoridad ni plata, pero su porte, su actitud, su sí, forma de plantarse es como que fuera el rey. Y la mujer la reina. claro, Y la reina. claro. Y en Virgo encontré uno que se llama La Enfermerita.
Ah, mira, por Florence Nightingale, la enfermera que es... Ah, no, Florence Nightingale es de Piscis. Bueno, el tema del servicio es Virgo Piscis. El Claro, tema de, desde buscar una profesión o un trabajo que sea para servir a los demás. Eso es tanto virginiano como pisciano, es el eje del servicio. Así como Tauro era el eje de la sexualidad, Virgo Piscis es el eje del servicio. Así claro. que bueno, por ese lado, está bien, La está bien. enfermerita, fue grabado por Héctor Mauré con la orquesta de Jorge Dragone. No, yo no lo conocía este tango, pero ¿Quién es? dice, es Autores, de Miguel Manacorda y Aurelio Rodríguez. no los conozco, no, Yo no tampoco. conozco. Sinceramente, no te voy a decir una cosa por otra, no conozco esos temas. Virgo, no sé, Habla, ¿cómo? yo a Virgo lo veo de alguna manera autocrítico y criticón, de acuerdo a como sea. Virgo es un signo de la Virgen, discrimina, separa el grano mitológicamente, ¿no? Separa el trigo de la cizaña, separa lo que está bueno y lo que no, como puede ser alguien que cultiva, no sé, manzanas y de las manzanas selecciona las manzanas para exportación, para consumo, Claro, etcétera, etcétera, que clasifica y permanentemente va clasificando en la vida, y no solo en el trabajo, y va discriminando, esto es así y esto es asá. Y a veces esa autocrítica y autodiscriminación puede llegar a ser tremenda, porque ¿no? Era Borges el que decía, que era virginiano, el que decía, publico para dejar de corregir. está muy bueno eso. Claro, Claro, porque uno por ahí, y a mí te digo que me ha pasado, artículos escritos que no los he publicado porque no, esto no vale, esto no va a servir, y después otro escrito sobre el mismo tema con mucha menos altura y que aparece publicado y lo reconocen, ¿no? Y uno dice, mira, yo lo había dicho antes. La autocrítica es tremenda. Pero el Virgo bajo es un criticón claro, porque feo. también está eso, viste, de que la persona que, eso, un crítico literario, un crítico de cine, se suele decir que es un escritor frustrado o un director de cine frustrado, entonces le da con un caño. Claro, pero por ahí es la disposición energética básica, que es lo que marca la astrología, la direccionalidad básica, que es el sol, que lo lleva un solo una luna en Virgo, puede llevar a hacerle eso. Se Claro, siente cómoda en eso. Ahora, una letra de tango, sí. y habría que pensarlo mucho, ¿eh? Nos está fallando Leo y Virgo. Sí, No nos queda bien claro, no nos queda bien claro ninguno de los dos. pero bueno, ya Y los vamos a buscar. Después, en Libra yo había visto uno que se llama Maniquí. ¿Lo que se conoces? llama, Maniquí. dame un poquito la letra y a ver si te digo que sí, porque me parece que sí, pero ahora no. Podría ser Leo también. Podría ser Leo, pero bueno, a ver, vos dirás. Dice, muchachito de abolengo, tirifilo engominado, aristócrata travieso, nene lindo y holgazán, con tu traje entalladito, elegante y bien planchado, con perdón de la palabra, sos un maniquí viván. Maniquí Vivant, sí, yo lo conocía como Maniquí Vivant. Decime los autores. A ver, ya te digo, Carlos, Vicente Geroni Flores es música y Enrique Diceo es la letra. Dice, la letra de Diceo. Me gusta para Leo, che. Y mirá esta parte que dice,
los viernes, día de moda, en el hall de aquel cinema, te entallás con todo esmero porque fuiste artificial y con lánguidas miradas de gatito hecho una crema, relojeás las damiselas de la gran vida social. Me gusta para Leo. Me gusta para Leo un Leo bajo que se da. Él es, sí, lo admiran, aparte el Leo tiene, el varón Leo tiene ese encanto y esa, porque te subyuga con todo su aspecto, con como un príncipe, Leo, un rey, te subyuga así. Me gusta para Leo ese, me gusta mucho para Leo. Y el que lo Y por escribió, ahí, es porque por ahí él, pero Leo ya es distinto, no está mintiendo Leo. Leo claro, se siente así, Leo claro, se siente así, se siente que vale. Entonces dice, con lo que yo valgo, con lo, ¿cómo? Soy, ¿por qué no? Porque yo soy, tengo tanto, ¿te acordás que yo te conté de un alumno en la universidad, este, y que me decía, no me acuerdo qué tema estábamos estudiando en filosofía, y me decía, pues bueno, no todos pueden ser, tener el genio de un Mozart, y entonces eran chicos de musicoterapia. Y entonces me dice uno de los muchachos, profesora, no me ofenda. Digo, ¿por qué? Dice, ¿yo? Porque yo puedo tener el talento de Mozart. Le digo, bueno, le digo, y eran chicos de primer año de facultad, o sea, 18, 19 años. Y le digo, bueno, ¿y qué has hecho hasta ahora? Pues yo ahí, viste, claro, ¿qué has hecho hasta ahora? Y entonces dice, no, dice, todavía no he hecho, pero ya voy a hacer. Lástima que no, Mozart había empezado a los 3 años. claro, ya no, obviamente Que que Mozart no, a los 3 años tocaba el clavicordio y ya componía, ¿viste? Y este tenía 18 y bueno, pero claro, él se sentía así. O sea, es como una actitud y un estado de conciencia, ¿no? Que él era eso. ¿Por qué? Yo puedo ser como Mozart y más también, ¿no? Y el otro, un niño prodigio que ha quedado en la historia como una cuestión claro, absolutamente excepcional. Pero eso me ofende, profesora. Y es la ofensa, Leonina, ¿no? Me claro. ofende. Digo, ¿en qué te ofendí? Decime, disculpame, pero ¿en qué te he ofendido? Bueno, y ahí tenés a Leo, ¿no? Y entonces ese maniquí me gusta, ese me gusta para Leo, Y me ese gusta mucho. es, y ese es verdadero, porque mira lo que dice en la última estrofa, dice, todo un biscuit de vitrina es tu figurita pulida de familia millonaria, este era y alto rango de familia millonaria y alto rango descendés. Si te abaraja un bohemio antes de irte de la vida, te hace una caricatura porque te la mereces. Mira vos. Bueno, Diceo, Enrique Diceo. Claro, claro, qué lindo lo que trajiste acá, hace 1000 años que no lo... Sí, me sonaba. Maniquí Vivant, lo tenía yo como, Claro, está bien, aquí es el nombre, pero a mí me resuena más Maniquí Vivant. Bueno, y ya el que, tenemos a claro, Leo. claro, y el A que lo ver, escribió, lo escribe desde la crítica virginiana, el que escribió la letra. bueno, te lo estoy recolocando. Estamos reponiendo el rompecabezas. El Libra, Sí, yo a Libra lo veo muy romántico y muy de pareja y muy de necesitar al otro cotidianamente, porque Libra tiene un poco eso, ¿no? De sentir, no es lo mismo tomarse un cafecito solo que tomarlo con la pareja. No es lo mismo ver una película solo que verlo con su pareja, ¿no? Eso de compartir permanentemente, ¿no? De poner mucho el foco de conciencia en el otro que me está acompañando. Es muy libriano eso. Y el romanticismo, el Libra es un romántico total. Y así que tenemos que encontrar algo muy, muy
Muy romántico. Muy romántico, sí, estaba tratando, pero no me viene así. ¿Tenías algún otro para Libra? ¿Alguna otra cosa? Tenía mis dudas, porque en realidad es una mujer que es prostituta y que tiene un fiolo, y aparece un hombre que se enamora de ella, y ella no sabe con cuál de los dos quedarse. Me encantó por la indeterminación de Libra. ¿Me quedo con este o me quedo con este? ¿Cuál es el tango? Se llama La Tigra. La A Tigra. ver, A ver de quién es. De Carlos Bar. de Carlos Bar. Sí, dice: marcada por la infamia, yo soy la tigra, mujer de mala vida que vende amor, con garras que se esconden bajo caricias, besando a los que alquilan mi corazón. Estoy atada a un hombre que me encanalla, perdida sin remedio ni salvación, y en esta vida sucia sin esperanzas, me ofrece un amor bueno la redención. Pero frente a la locura de soñar con la ternura que a mi vida le faltó, en el trágico conflicto que me trae este cariño que no mira lo que soy, mi pasado de ignominia con lo sucio de mi vida se levanta sin perdón a gritar que soy la tigra y que puedo ser la ruina para el hombre que me amó. Vos sabés que en cuanto a la indeterminación es libriana, pero la tigra es Escorpio. Es muy escorpiana, sí, sí. O sea, el Libra, a ver, no es que le falte pasión, pero es más romántica que vibrante en su pasión. Eh, es un amor que quiere compartir todo, pero no únicamente, también el sexo, por supuesto, la cama, pero no únicamente. O sea, lo veo, a ver, demasiado pasional para Libra. Libra tiene que ser un más romántico, ¿no? A ver, ¿Cuál podrá de mi ser viejo, de tu papá? escuchame, mirá de mi viejo esto, como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día, deslumbrante de luz. Yo era el tímido paje de una corte de ensueño, donde ahí, mirá, se me fue. Hay una estrella, es una belleza. ¿Cómo se Búscalo llama? como aquella princesa, con Tursi Mora, el negro Me Mora, encantó, me un encantó. divino. Un tango muy romántico y muy, que papá dice que Hugo del Carril no lo quería cantar porque dice, no, Catunga, hiciste un tango para tirifilos. ¿Tirifilos? Esa palabra nunca la había escuchado nombrar y hoy es la segunda vez. No me digas. Tirifilo es amanerado, es en su época, cuando se condenaba la homosexualidad, era una palabra ofensiva para el hombre que se mostraba delicado, digamos así. Hoy en día está totalmente en desuso. Pero Hugo decía, no la cantaba en secreto, la cantaba en círculo de amigos, pero nunca la grabó porque dijo no. Después me parece que por ahí apareció una grabación, apareció una grabación, como aquella princesa, música Mira, del Joaquín Mauricio Mora, letra de José María Contursi. A ver, acá lo encontré. Como aquella princesa del librito de cuentos, apareciste un día deslumbrante de luz. Ahí también está Leo. Yo era el tímido paje de una corte de ensueños, cuyo dios era el verso, cuyo sueño eras tú. Como el ahí está. tímido paje del librito de cuentos, una tarde temblando te confiaba mi amor. Se empañaron tus ojos, un suspiro y un beso, y esta pena tan dulce que nos une a los dos. Hay una estrella que agoniza junto al soñar de tus pupilas. Estás enamorada, lo dice tu mirada, y en esta duda se consume el alma mía. Pero mi fe se tranquiliza porque tu aliento me acaricia, tus manos en mis manos,
mis labios en tus labios y mentalmente una oración. Qué ¡Qué bonito. belleza! Muy Qué, bueno, lindo. lo digo yo. Pero lo digo porque me surge. Pero ahí estaría un amor romántico libriano. ¿Eh? Claro. La princesa, el librito de cuentos, todo el romanticismo, todo esto de que, bueno, y eso de que toda esa letra la podríamos analizar, tus manos en mis manos, mis labios en tus labios, y es el mismo escorpiano apasionado por otro lado, pero esta parte es muy, muy libriana, muy romántica, muy romántica. Hermoso. ¿Mm? Es Muy lindo. bellísimo, muy lindo ese tema, muy lindo, Bien. muy lindo. Y Escorpio, bueno, Tenemos ahí, Escorpio, Escorpio ya lo ya dijimos, lo tenemos más. dijimos. En Sagitario me dio risa algo que se me ocurrió, porque es vida mía, lejos más te quiero. O ave de paso, ahí, Claro, ave de paso, ahí lo veo, vos lo habías puesto para Aries, y yo lo veo más para Sagitario, porque el centauro de pronto, chao, se fue para cualquier lado. claro. Claro, me encantó como es que dice, siempre igual es el camino que ilumina y dora el sol, si parece que el destino más lo alarga para mi dolor. De Fresedo, Bueno, de ¿eh? Fresedo, De Fresedo. de Emilio Fresedo en la letra y claro, de los hermanos Fresedo, es el de la orquesta y el famoso, y el hermano Emilio, que era el letrista, que tiene vida mía, sí, sí. Y Ahí lo dice, habla, ¿no? O estoy sí, sí, diciendo sí. tonteras. No, no, es así. Música de Osvaldo Fresedo y letra de Emilio Fresedo. Osvaldo era el de la orquesta, el famoso director de orquesta de la época del 40 del barrio norte, que el otro día hablábamos de ese baile elegante y demás, y que, bueno, compartía con jazz, con las orquestas, sobre todo en los carnavales, ¿no? Que esta noche es carnaval, estamos de carnaval. Es verdad, Bueno, cierto. mira, podríamos haber hablado de los carnavales, no nos dimos cuenta. Y el hermano Emilio, letrista, eran varios los Fresedo, había un Mario Fresedo, eran varios hermanos, los Fresedo, todos dedicados al tango, que tiene este tango Vida Mía, hermoso tango, Y acá, hermosísimo. y acá tiene una parte que dice, que me parece súper sagitariana, que dice, sos mi vida y quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Ya parece que la huella va perdiendo su color y saliendo las estrellas dan al cielo todo su esplendor. Ahí tenés el arquero. Pintado. Ahí me parece que le diste ahí en el clavo al Sagitario. Vamos a averiguar de qué signo era Emilio Fresedo, de qué signo era. Qué bueno, me encantó Sagitario. Está bueno. Y de Capricornio, ¿sabés cuál se me ocurrió? ¿Dónde hay un mango? Viejo Gómez, ¿Dónde hay un claro, mango? claro, pero bien preocupado por el dinero. Y el Capricornio alto es el que genera empresas, el empresario que hace crecer, ¿no? Porque evidentemente, a ver, el dinero no es ni bueno ni malo, es cómo se usa. ¿No? Entonces, si yo tengo una gran cantidad de dinero y la uso para crear una empresa que da trabajo y da prosperidad y hace crecer el lugar donde estamos, donde es maravilloso, ¿no? Ahora, si me lo quedo y empobrezco a la gente, ¿viste? Pues sabes que se acaba de descubrir en Mendoza, eh, por un crimen pasional, mirá lo que te voy a contar, por un crimen pasional, me enteré esta mañana, por una amiga que trabaja en fiscalía, ¿viste? Y que tuvo a su cargo algunas partes de la investigación, surcoreanos,
el hombre y la mujer subcoreanos, aprovechando un subsidio que hay para los subcoreanos y para los chinos, para venir a instalarse acá en Mendoza, en la zona de San Martín, esclavizaban coreanos, los Wow, tenían viviendo en condiciones de esclavitud. ¿Y cómo saltó esto? Porque el coreano mató a su mujer coreana, que era varios, como 10 o 12 años menor. Eh, Hubo así una escena muy violenta donde él quiso abusar de ella, quiso tener intimidad con ella no quiso y él la mató. Y a partir de, enterró el cadáver y demás, pero como todo el mundo preguntaba por la mujer, se lo confesó a uno, a su principal capataz, una cosa así, y salió a la luz todo eso. Plata, 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 porque a cada uno de esta gente, de estos inmigrantes, el gobierno les daba, no el gobierno argentino, el gobierno coreano, de Corea, les daba $300.000, una cosa así. Entonces a cada uno tenía ese dinero, pero estos esclavizaban a los otros, los hacían vivir en condiciones paupérrimas, ¿viste? Dormían sobre unas esteras en el piso, no les daban comida, ¿viste? Bueno, horrible. tremendo. Y el mal uso del dinero, ¿no? El mal uso del dinero, saco esto a colación, pero Capricornio puede ser el gran constructor de la civilización, ¿no? De la, Claro, pero todo depende de cómo lo tenga, ¿no? Cómo lo viva, ¿no? claro, Esto ha sido noticia hoy en Mendoza, fíjate, que por claro. ahí no hacen, un centro tenía como 300 esclavos. Mira vos, ¿no? La Qué esclavitud en barbaridad. pleno siglo XXI, ¿no? Pero sí, Pleno sí, siglo hay XXI. muchísimo. Y pero pensaba, ¿no? Como que en el tango es difícil encontrar así como un ejemplo capricorniano próspero, porque el tango tiene mucho que ver con la Claro, milladura. claro. Así que bueno, Ajá, me había parecido, donde hay un claro. mango es un poco nuestra historia también. Está excelente, excelente. Lo que pasa es que los tres signos de tierra tienen mucho que ver con el trabajo. Tauro, Claro, Virgo y Capricornio. Mucho que ver con el trabajo. O sea, de lograr el dinero como resultado del trabajo. Y Tauro, sentirse seguro por haber trabajado y Virgo de alguna manera también, cobrar por su trabajo, o sea, de una manera digna. Y Capricornio es como muy responsable y tiene virtudes saturninas muy grandes, ¿no? De la responsabilidad, seriedad. Es muy claro, lindo. Bueno, claro. sigamos porque se nos está... Sí, Me bueno, pero ya gusta, nos ¿eh? faltan dos. Acuario se me había ocurrido Balada para un loco. ¡Ah, qué lindo de Ferrer! Claro, claro, buenísimo. Y aparte el vuelo de... Ferrer era geminiano, Horacio Ah, era mira Ferrer, vos, un era genio de total. Géminis. Sí, total, divino. Y sí, qué bueno, la balada para Esa un loco. descripción del loco es magnífica, Es buenísima, ¿no? que Pero todo el comienzo, ¿no? mezcla rara Sí, de sí, penúltimo linchera y de primer polizonte en viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Pero después la parte, buenísimo. Para Acuario, buenísimo. claro, y cuando le dice que dice, quereme así, piantado, abrite a los amores que vamos a intentar la mágica locura total de revivir, vení, volá, vení. Y en un momento, no, claro, no sé si dice por acá que es loco pero libre, ¿no? Porque representa mucho la locura, Claro, pero la libertad del acuariano. es la Pero libertad. genial.
Genial, te salió genial ese. ¿Y para Piscis qué tenemos? Y para Piscis tenía Frente al Mar, Bien, me gustó. porque habla de Dios, ¿no? Frente al mar, frente a Dios, como era la música, a ver, en la letra, Sí, sí, sí. frente al mar, frente a Dios, empapada de noche y de pena, mi voz se Todo para estremece en Piscis. el último adiós. Decime el autor, que se me fue en este momento, A ver, espérate que eh, la música es de Mores, ¿no? Sí, de claro, Rodolfo la música Taboada. de Taboada. Sí, 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 frente al mar para... Nos quedó Virgo, che, nos quedó Virgo, No, pero Virgo no habíamos dicho que era el criticón. pero no teníamos tango. No tuvimos letra de tango, no, era la enfermerita esa que encontré, pero bueno, pero y había, espérate, que de Piscis había puesto el otro que puse de Piscis, porque es como sería el soñador o la soñadora, es de todo te olvidas. Cabeza de novia. Sí. Y de Sí, pero Virgo nos no, está quedó, buenísimo para Piscis. Quedó pendiente Virgo. Yo me comprometo a buscar un tango virginiano. ¿cuál podría ser? Porque en general eso, ¿no? Como que el tango este que habíamos visto, de, ¿cómo se llama? Este que lo criticaba, lo critica al otro, y es bien como una mirada, Ah, una mirada crítica. ¿Cuál habíamos dicho? la del, espérate, el Viván, ¿cómo era? El maniquí Viván, Sí, pero a ese se lo dejamos a Leo. claro, pero el que lo escribió le da con un caño. Está bien, está bien, está bien, es un crítico. No, entonces, bueno, el negro celedonio también tiene unas críticas impresionantes. Bueno, lo dejamos. Yo no quiero terminar, si nos quedó nada más que Virgo, en algún momento lo agregamos, Sí, sí. pero yo no quiero dejar sin hacer una referencia a lo del carnaval en los tangos. Siga el corso, otra vez carnaval, ¿no es cierto? Y Sí. todo esto que está, y aparte que eran tan importantes los bailes de carnaval en su momento, ¿no? Que la gente iba y bailaba en los grandes clubs y estaban los distintos lugares donde los distintos grandes clubs de Buenos Aires y de Rosario y de Santa Fe, de Córdoba y demás, que hacían bailes, que hacían bailes de Sí, carnaval. yo iba porque mi papá lo contrataban, viste, de los clubes, entonces muchas veces íbamos a bailes de carnaval de los clubes así de barrio, y el que me acuerdo es que lo cantaba mi papá, es todo el año es carnaval. Ah, A ver si me sale, ya tengo pero no la se voz llama ya un poco mal, ¿eh? así. No, el título no es todo el año es carnaval. A ver, cantalo un poquito y yo te digo. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar a un clon. Cruza del palco hasta el coche, la serpentina, graciosa y fina, como un pintoresco broche bajo la noche del carnaval. Esto es una maravilla de Francisco García Jiménez. Siga el corso. Siga el Siga el corso, corso. era. Todo el año Otra, es carnaval es otro. es un verso de otro tango. A ver si lo encuentro. Pero esa es una descripción magnífica. Oh, magnífica, pero en una parte dice, tras de los chuscos carteles suenan del dios Jocundo. El dios Los Jocundo es fieles, bajo. claro, bajo los chuscos A ver, carteles, cruzan por los ahí. fieles del dios Jocundo y le van diciendo al mundo. La, 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 la. A ver, acá está, todo el año es carnaval, es de Julio De Caro, la música, y Viste, a la música, pero la letra no. de Dante La letra, Lingera.
A ver. Dice, todo el año es carnaval, cada ser un arlequín. ¿Para qué vas a penar si la dicha está en reír? Todo el año es carnaval, olvídate de sufrir, que este mundo es un fandango y una vez hay que morir. Si el amor Qué te bárbaro, trata mal, ¿eh? qué bárbaro. Bueno, y el otro, yo soy un arlequín de Discépolo, porque eso hace alusión a la comedia francesa de Colombina, Pierrot y Arlequín, los personajes de la comedia francesa, el Sí, triángulo amoroso. que Y está hay muy, un tango de Discépolo tremendo, Soy un arlequín. es tremendo. Acá lo encontré. ¿Vos te lo sabés? No, si un pedacito no. A ver, hay veces que me sale, la memoria me fluye totalmente y otras que no tanto, que necesito. Pero buscalo, soy un arlequín Acá está, soy un arlequín que canta y baila para ocultar su corazón lleno de pena. Me clavó en la cruz tu folletín de Magdalena, porque soñé que era Jesús y te salvaba. Me engañó tu voz, tu llorar de arrepentida sin perdón. Eras mujer, pensé en mi madre y me clavé. Viví en tu amor una esperanza, la inútil ansia de tu salvación. Perdóname si fui bueno, si no sé más que sufrir, si he vivido entre las risas por quererte redimir. Cuánto dolor que hace reír. esa maravillosa, eso es Discépolo y es tan profundo Discépolo, tan existencialista, tiene algo increíble, ¿no? Y es esa comedia tragedia, ese reírse, ¿no? Como en Chorra también, esa risa que es la risa, pero es la risa del lobo estepario, ¿no? Es la risa de la alta conciencia, es la risa de ver que todo puede ser o no ser y todo y el bien y el mal y las circunstancias y que lo que tengo y lo que pierdo y el tiempo, bueno, es muy, muy profundo, ¿no? Muy profundo, muy profundo. Bueno, pero me parece que hemos completado maravillosamente este Sí. zodíaco y nos ha dado el lujo de hacer una referencia al carnaval. Y de Mira, acá todos estos, tenemos. Sí, perdón. Porque hay, decir, hay, hay algunos mensajes que yo no había visto. Que pregunta a Dara, dice, Aquaforte es el empresario que empobrece y se aprovecha. Mirá qué bueno el aporte que da. ese sería para Capricornio, qué bueno, qué bueno. El Y mal Capricornio. sí, y habla del tango olvido, quien pierde todo. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con el champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pidió un pedazo más de pan. Mirá qué bueno, a Dara, gracias. Los tangos, digamos, que testimonian la pobreza, ¿no? Y la condición social. Qué buen aporte, qué buen Muy bueno, aporte. Tendríamos espectacular. para seguir. Tendríamos para seguir. Bueno, Buena. ¿Qué tango? Bueno, vos dijiste, te resonaba el que cantaste, que escuchabas en los bailes de carnaval, ¿no? claro, me encantaba, porque además yo me imaginaba toda la historia, me los imaginaba vestidos así, viste, la mascarita. Decime quién sos vos. Y me imaginaba la Bueno, lo que pasa mascarita es que se reía. Sigue el corso, lo canta Gardel, pero García Jiménez tiene cosas realmente excelentes, ¿no? Rosicler, una belleza, más romántico. Pero él era virginiano, García Jiménez. Yo lo conocí porque era muy amigo de mi viejo. Y era un tipo pensante, era un tipo que analizaba pero tiene cosas maravillosas, ¿no? Claro, Este, y todo todo el del año es carnaval. carnaval es la última frase de ese Es tango. la última frase, Detrás de tus claro. desvíos, todo el año es carnaval. Qué lindo, qué lindo. El otro Siga el que, corso. el otro que me acuerdo ahora es de el que cantaba, ay, ¿cómo se llama este hombre? Siga el baile.
Ah, claro, sigue, y claro, Castillo, Alberto Castillo. Alberto Castillo, no me acordaba el nombre. Sigue el baile, claro, claro, claro. Seguro, Ah, y por seguro. 4 días locos, por 4 días locos que vamos a vivir. Te tenés que divertir. Exacto, mirá vos, mirá vos. Sandrita, qué lindo, me encantó tu propuesta y me encantó esto de, de este, bueno, de haber encontrado estos personajes. Sí, me encantó también y bueno, ya volveremos a hacer algo parecido porque me pareció, por un lado, esto divertido, pero muy enriquecedor, ¿no? Porque tenemos muchísima información. Son las 18 ya, Ah, buenísimo, perfecto. Así que bueno, y tenemos para los próximos domingos unos invitados de lujo. seguro. Seguro que sí, no digamos nada todavía. ¿No decimos nada? Bueno, No, pero no decimos nada, le cantantes dejamos de la nivel sorpresa. Bien, internacional, pero genial. grande. Bueno, bueno. Así que Nos bueno, despedimos costelando tangos. hasta el domingo que viene y gracias por haber venido y nos seguimos constelando aquí en YouTube. Hasta el domingo.